se siente que, si es posible, bueno, si tiene su termito, si tiene el té, el cafecito, lo que sea, deténgase, por favor. Deténgase para que le dé el tiempo a Dios. Exacto. No le dé a Dios algo que no le cueste, ni tampoco entrecortado, ¿no? No haga zape, ¿no? No se vaya. Mirando otros. No, siéntese, Dios quería hablarnos. Recuerde siempre, recalco el pasaje donde María se sienta para oír al maestro. Qué bueno, eso es un el mejor tiempo. Entonces, usted deténgase, tenemos que tener respeto a Dios, amor a Dios, porque Él nos va a hablar. Cada vez que la Biblia se abre, Dios nos habla. Y qué feo es no prestar atención, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar. Imagínense que usted esté hablando y los demás no le presten atención. Llega un punto donde usted dice, no sigo hablando. ¿Para qué seguiré hablando? Por eso es que a veces Dios hace silencio con las personas que no le prestan atención. Y por ahí decimos, ¿por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios hizo silencio? Simplemente porque nosotros no hemos prestado atención. La Biblia dice que hay dos cosas de las cuales Dios se complace, en la obediencia y en prestar atención. Exacto. Y es algo que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que acostumbrarlo. Entonces Dios va a dejar una palabra en su corazón y usted va a ser bendecido a través de esa palabra. Exacto. Necesitamos la palabra de Dios más que nunca. No necesitamos reuniones bonitas. No necesitamos, vamos a decir, cosas espectaculares. Necesitamos palabra de Dios que nos direccione, que nos pueda bendecir, que nos pueda instruir y que nos pueda guiar. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El título de esta noche de la palabra, ¿cómo se llama, pastora? Reacción frente a la tormenta. ¿Cómo reaccionamos frente a la tormenta? Por eso es bueno que en esta noche busque la Biblia, busque un lápiz, un cuadernito, si querés escribir, y que podás prestar atención por sobre todas las cosas. Lo vamos a encontrar ahí en el libro de San Marcos, capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4, 35. Habla de una tormenta que se vivió, ¿no? Los discípulos en ese momento, y cuál fue la reacción en medio de la tormenta. Claro. No sé, en esta noche vamos a mirar nuestro corazón. ¿Qué es una tormenta? Por empezar. ¿Qué es una tormenta? Es una tempestad. A modo de introducción. ¿Qué es una tormenta? ¿Se encontró alguna vez en una tormenta? Tremendas tormentas. Si nosotros, vamos a recordar las tormentas. Si nosotros nos acordamos una vez, bueno, nosotros no, pero debe acordarse bien Belén y Gabriela. El Mar del Plata en medio de una tormenta de piedra. No, terrible. Eso fue terrible. Estamos hablando del mar, ¿eh? Yo recuerdo que en ese día quería colocarme la tabla esa de hacer surfear, ¿no? Solfear. Entonces, sobre la cabeza para ir a buscarlos a los chicos. Terrible. Que se habían quedado en la parte de la arena. De pronto se puso el cielo oscuro, una tormenta, y bueno, nosotros íbamos saliendo con Pablito y Misael, íbamos saliendo, pero se quedaron muy atrás Gabriela, Belén y Charlene. Cuando era bebé. Y las piedras eran terribles de grandes. ¿Se acuerda usted? Los autos los hacía pedazos, los vidrios se rompían, los vidrios tamaño de la piedra laterales, de frente, detrás. Era desesperante. Y recuerdo que cuando pasó la tormenta, la ambulancia comenzaba a llevar gente al hospital. Gente que estaba dañada y golpeada por las nosotros buscando piedras. A Gabriela y buscando a Charlene y a Belén, que no estaban medianamente resguardadas, medianamente. Pero con moretones por todos lados, las piernas, los brazos. Fue terrible. Es tremenda, las tormentas son tremendas. Tremendas. Algunos salen ilesos, algunos salen con algunos dañados y otros no salen a veces. Y otros no salen, es verdad. Entonces vamos a hablar de las tormentas. Pueden ser una tormenta natural. Una tormenta es un fenómeno meteorológico. Exacto, pero siempre hay tormentas espirituales, hay tormentas familiares, hay tormentas matrimoniales,
No cae en piedra, cae en cucharones, cae en plato, cae un montón de cosas, caen palabras violentas, terribles, que dañan, que destruyen, ¿no? Esas palabras tremendas, ¿sí? Hay tipos de tormentas tremendas. Y quizás nosotros en esta noche, o alguno de ustedes se encontró, o alguno está en algunas tormentas. La tormenta que vienen, tienen un propósito en la vida, tienen un propósito en la vida. Entonces, queremos que en esta noche prestemos atención, porque quizás usted diga, no estuve en la tormenta, no estoy en la tormenta, pero yo te aseguro que tarde o temprano vas a estar en una tormenta. Vas a pasar una tormenta. Porque Dios es así, de esa forma. Él nos mete en las tormentas, en esas cosas terribles, tremendo, como en esta ocasión, recuerden ustedes, a los discípulos, ¿no? El maestro, Jesús, el maestro. El maestro, sí. Exactamente. Pero nos garantiza algo tan lindo. No quiero adelantarme, sino quiero que usted lea esa palabra. Qué bueno, ¿no? Vemos que como un poquito así que siempre vamos a recibir nosotros la enseñanza, ¿verdad? En ese momento, un poquito más atrás de que vamos a leer, que lo estamos observando, ¿no es cierto? Nos relata que Jesús le enseñaba a los discípulos sobre la fe, lo que significaba la fe. El reino de Dios era como una semilla, la fe es como la semilla de una mostaza. Entonces vemos que anteriormente, antes de llegar a este pasaje o a este evento, Jesús les enseñaba como maestro, les enseñaba la teoría, les enseñaba lo que el reino de Dios significaba a través de las cosas naturales, ¿verdad? Entonces, pero después llegó el momento que quizás a veces te va a llegar a vos, me ha llegado a mí, ¿verdad? Primero recibí la información, primero recibí la teoría, sí, qué bueno, porque es linda la teoría, ¿no? Recibís el conocimiento, pero acá, después de la enseñanza, vemos que el pasaje ahí en Marcos capítulo 4:35 vemos la práctica. Jesús lo quería llevar a la práctica, a ver cuánto habían aprendido. Quiero decirte en esta noche que mucho Dios nos viene enseñando, por eso nos enseña a atesorar la palabra, guardar la palabra, porque ahí viene el momento que debemos de llevar la práctica. Belén decía no hace mucho en una reflexión que la teoría, ¿no es cierto?, se aprende, pero realmente lo que vos aprendés es cuando lo llevas a la práctica. Ahí cuando vas a ver el efecto que tiene todo lo que aprendiste en teoría. Por eso en esta hora vamos a ver que Jesús les enseñó la teoría, pero ahora había llegado la hora de la práctica, y a nosotros en este tiempo como iglesia nos ha llegado la hora de la práctica. Claro, es que Dios nos habla, Dios nos enseña, ¿no? Y tenemos esa información, pero luego el Señor dice, vamos queriditos, vamos para el campo, vamos al lugar, porque lo que yo le dije a ustedes, es muy posible que se hayan olvidado lo que yo le dije, pero jamás se van a olvidar esta lección que ustedes tienen que pasar. Esa es la palabra. Entonces esas cosas son importantes. Que Dios nos deja. Porque todas las cosas parecen que van bien, van lindo, pero de pronto entras en esa parte donde hay que practicarla. No sé si le pasó a usted, después de haber predicado la palabra, ¿cuántas veces hemos predicado algo? Siempre. Y luego se vino la tormenta, esa palabra, y usted pensó que era para los demás, y Dios le habló directamente al corazón, diciéndote, querido, querida, ahora vamos a ver, lo que has dicho vas a tener que vivirlo. ¿No? Así que todo lo que nosotros estamos aquí, los que están aquí escuchándonos y viéndonos, usted tendrá que ser enseñado a través de la tormenta. Pastor, esto es duro, cruel. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en que nosotros aprendamos bien las cosas, porque tormenta superada nunca volverá a repetirse. ¡Qué grande! Que prueba superada, nunca más volvemos a repetirla. Ahora, si usted no pasa la prueba en esa tormenta, prueba que se tendrá que repetir en la vida. Dios mío. Porque aquí el Señor nos va a ayudar, nos va a enseñar y nos va a ayudar a desarrollar la fe en acción. Exacto. Porque lo contrario no sirve.
vamos a ver lo que decía, vamos a ver la reacción que tuvieron los discípulos. Por eso en esta hora queremos compartirte esta palabra y que vos puedas analizar tu vida, tu corazón y que podás mirar cómo reaccionar frente a la tormenta. Eso es más que importante, cómo reaccionamos frente a los conflictos, frente a las situaciones, cómo vas a reaccionar. No hay gente que reacciona mal, ¿no? Sí. Hay gente que reacciona, se enoja, se aíra, insulta. No, terrible. Tira cosas para todos lados. ¿Y dónde se demuestra eso? Pensando que nosotros vamos a solucionar el problema haciendo eso. No. Amado, no vamos a solucionar absolutamente nada. Deje de romper todas las cosas que se encuentran a su lado. Deje de enojarse. No se retobe, sino que enfrente la tormenta, porque después de esto viene la tremenda bendición. Siempre lo hemos dicho. Sí. Y la gente dice, después de la tormenta viene la bendición. Pero el problema es que no ve la bendición porque no han superado la prueba de la tormenta. Eso, terrible. Jesús le enseña, les habla de la fe. Muchachos, bueno, ahora le dice esta palabra, suban al barquito porque Exacto. Es la hora de hacer los deberes, mis amados. Hay momentos en la vida, o sea, que tenemos que hacer los deberes. Hay gente que nunca hizo los deberes, lo fue pasando, como los niños esconden los deberes a sus padres, ¿no? Y no hicieron. A los deberes hay que hacerlo. Las maestras, las personas que están mirando, que desempeñan, vamos a decir, la docencia, sí. Ellas saben que la tarea hay que hacerla. Sí. Es una tarea dada. Sí, eso nos avala. ¿Quién te dijo a vos que vas a tapar esto y que ya pasaste todo esto? No, de ninguna manera. Jamás. De ninguna manera. Vamos, que hacer la tarea, dice el viento. El viento, vemos que dice aquel día, dijimos, Marcos capítulo 4, versículo 35, dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Ahí está. Esta es una palabra que quizás ya la escuchaste un montón de veces, ¿verdad? Pero hay una palabra profética acá que el Señor Jesucristo le enseña. Después de estar, ¿no es cierto?, enseñándole, Él determina que vamos a pasar al otro lado. ¿Cuántos creemos y sabemos en esta noche que todas las tormentas que estamos viviendo, si el Señor te dice que vas a pasar al otro lado es porque vas a pasar? Él lo ha determinado. No importa las tormentas que tengas que vivir, no importa las situaciones, no importa las aflicciones, porque ya está decretado por el Señor que sí pasaremos, porque no vamos solos, vamos con Él. Claro, ¿sí? Fíjese que la palabra de Jesús, cuando Él dice pasemos para el otro lado, es una palabra profética. Aleluya. ¿Está escuchando? Es una palabra profética. El asunto es que nosotros leemos la Biblia tan rápidamente y no nos detenemos en las palabras proféticas, que son las que salen de la boca de Jesús. A veces estamos corriendo detrás de los hombres que tienen un ministerio o un don profético, esperando que te tire una palabra, que te Exacto. diga algo. Bueno, la palabra profética, más seguro, dice la Biblia, es su palabra. Así es. Es la palabra 100%. Profética. Y si cuando usted abre la Biblia y encuentra esta palabra que Jesús le dice, pasemos para el otro lado, es una declaración profética. Es algo que ya está cumplido, ¿no? Simplemente tenemos que atravesar. En esta noche vaya agarrando la palabra, mi amado. Aleluya. Vaya tomando Gloria. esta palabra. Dios En está esta en medio noche es una nuestro. palabra para mí y una palabra para usted. Gloria a Y Él Dios. nos está diciendo, hay que pasar para el otro lado, muchachos, ¿no? Y mientras Tremendo, pasemos, ¿cierto? van a suceder algunas cosas para que nos entre la duda, el miedo, como le entró a estos hombres. A los discípulos. Bueno, tremendo. ¿Verdad? Vemos que dice sí. Dice que pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud, siempre estaba rodeado del Señor. Despidiendo a la multitud le tomaron, dice, ¿cómo estaba? Exacto. Él venía cansado, porque estaba cansado. Él venía de enseñar, él venía de sanar la multitud. Por eso un arduo trabajo tremendamente. Y vemos que dice que estaba en la barca y había también con él otras barcas. No iba solo, no solamente iba a la barca,
de ellos, sino que iba una flota de barcas juntamente con él. Pero la más importante es donde Jesús iba, dice, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Ya se hundía. Tremenda. Esa era la situación. En un tormento terrible. Subió Jesús, vamos, dijeron, me imagino que un viaje siempre te trae alegría, ¿no? Cuando decimos vamos a viajar, ¿cómo nos preparamos nosotros? Con valija, vamos a viajar. Una alegría tremenda. Yo me imagino que los discípulos tenían una motivación, tenían una alegría, van a pasar, algo iba a suceder, algo Dios quería mostrarle, algo el Señor Jesucristo quería mostrarle. Por eso que dispuso pasar para el otro lado. Vemos que seguramente que tenían una alegría tremenda, que iban a viajar con el Señor en esa barca, ¿verdad? Y es como vos, como yo, quizás determinamos un viaje y nos ponemos felices, hacemos preparativos, es decir, hay algo que se viene, hay algo que vas a vivir, lugares que vas a conocer, y esto es motivo de alegría. Yo creo que los discípulos estaban así. Lo que menos pensaron los discípulos, que se iba a desatar en medio del mar. Iba a ser un viaje lleno de aventuras, ¿no? Sí. Lleno de aventuras. Tremendo. Porque la barca de Cristo es una barca llena de aventuras, sí, de cosas, de enseñanzas. La vida es una barca, la vida es una barca. Pero lo importante que hicieron estos muchachos, tomaron a Jesús como estaba. Sí, como estaba. Venga Jesús, suba arriba. Qué tremendo. Eso es lo que todo el mundo tenemos que hacer. Yo no sé si has invitado a Jesús subir a tu barca. Es necesario. Los pasos más importantes en la vida es que que tomes a Jesús para colocarlo dentro del barco. Y pongamos como símbolo el barco, el corazón tuyo. Sí, verdad. Tome a Jesús como sea necesario y póngalo usted dentro de su vida. Y siempre decimos esta cosa, amados, todas las personas que nos están viendo y los que van a vernos después, cuando termine este vivo. Grabado, no, sí. Hay que invitar a Jesús. Eso es lo más grande. Invite a Jesús, que suba a la barca. Las tormentas van a venir. Y lo más importante en la vida, que Él esté en la barca. Bien decía mi esposa recién que era una flota, pero Jesús no estaba en toda la flota. No. Jesús estaba en la barca de los discípulos. Jesús estaba en la barca de aquellos que lo habían tomado. Tome a Jesús en esta noche, amigo. Deje de andar especulando y diciendo estos evangélicos locos, fantasiosos. Olvídese de eso, mi amigo. Tome a Jesús. Usted lo va a necesitar en la vida. Usted sabe que lo va a necesitar. Tarde o temprano vendrán tormentas. Y lo importante es que Jesús esté ahí en su vida. Dejemos de andar diciendo, vamos a ver más adelante y después. No siga viajando en este mundo. No permitas que un día más de su vida se vaya sin que Jesús esté en su corazón. Y no le hablo porque no soy ningún fanático, por favor. Por favor, ningún fanático. Amo a Cristo porque es el único que me cambió la vida. Y no solamente la mía, sino de toda mi familia. Fíjese, y algunos me dirán, pero, amado, hace años que yo hice esta decisión. Pero vaya a saber en qué lugar del camino se bajó, o lo bajó más bien usted, lo dejó en el camino. Haga este paso de humildad. Dígale en esta noche, toma a Jesús, ven con nosotros. Ven con nosotros. Y tomaron a Jesús, lo colocaron en la barca y Jesús se acostó a dormir, ¿verdad? Durmió. Sí. Ahí vemos a Jesús cargado de humanidad. Total. Tenía cansancio, él tenía sed, había trabajado durante todo el día. Tuvo hambre, tuvo sed. Pasó momentos difíciles. Jesús lleno de la humanidad. Pero vamos a ver cómo Jesús de un momento a otro hay una transformación. ¿Por qué? Porque dentro de esa humanidad estaba Dios, estaba el Padre.
Y dentro de su humanidad, dentro de nosotros mismos, nunca se olvide, está Jesús. Está Jesús. No importa qué religión profese. Lo importante es en esta noche es colocar a Jesús en primer lugar. La religión no cambia, mi amigo. La religión no salva, mi amigo. Solo Jesús, solo Cristo puede cambiar. Lo llevan, pastora, ¿no? Lo colocan ahí en la barca. Llevan. Y bueno, en medio que iban navegando se levantó una gran, estamos hablando que una gran tempestad. No era una cosa normal. No, algo superior a lo acostumbrado, una gran tempestad como la que nosotros a veces hemos vivido, como la que pueden haber vivido, ¿verdad? Entonces vemos que dice sobre una gran tempestad de viento, ¿verdad? Y echaba las olas en la barca de tal manera que parecía que esa barca iba a ser anegada, se iba a hundir, claro, ¿verdad? No sé cuál es el motivo que en esta noche estarás viviendo, ¿no? Que quizás parece que se te está hundiendo la barca, estás perdiendo el matrimonio, estás perdiendo la salud, no sé cuántos temores se abrazó en este tiempo a tu vida, pero yo quiero decirte que el Señor está en la barca. Claro. ¿Sí? El Señor está en tu barca. Pero fíjate que dice la Biblia gran tormenta. Gran tormenta, sí, no era poco. Quiere decir que hay varias tormentas, pero esta era grande, ¿no? De hecho. Y las tormentas pequeñas, las que acostumbramos a veces que vienen a la vida, sí, por ahí tenemos la sabiduría y también tenemos la experiencia de haber superado esas tormentas. Salir de esas tormentas. Y usted dice, bueno, ya voy a salir como salí la vez pasada. Esta vuelta voy también. A salir esta. Pero Dios le había creado, vamos a decir, ¿no? O sea, no sé si Dios, o sea, que se había creado una gran tormenta. ¿Por qué digo no sé si Dios? Porque vamos a ver cómo Jesús tiene dominio sobre las cosas que se levantan. Exacto. ¿No? Sí, yo diría, tremendo. No era una tormenta de Dios, era una tormenta de la vida, una tormenta diabólica, satánica, que a veces uno sabe de dónde viene esta cosa. Pero es terrible que se Entonces, levanta. Viene la gran tormenta que nosotros no tenemos la habilidad, ni la capacidad, ni siquiera el conocimiento de saber cómo salir. ¿No le ha pasado por ahí que te dice, ¿cómo salgo de esta? No sé qué hacer. ¿Cómo voy a salir de esto? Tremendo. Sí. Entonces es donde Dios lo lleva al hombre hasta ese punto de la vida para que aprenda a depender de él. Eso es lo más grande. Todo ser humano, por favor. Todo ser humano, llegará el momento cuando viene esa tormenta que no vas a saber cómo hacerlo, porque si supieras cómo hacerlo, podrías solucionar, pero Dios te está llevando a un nivel de fe, a un nivel de fe de la cual hasta este momento usted ni yo la tenemos a veces, pero las tormentas te producen ese nivel de fe que vas a escalar y vas a seguir más arriba. Por eso en esta noche, mi amado, a todos los que nos están viendo, con amor te lo digo, con cariño, con pasión, con desesperación, decirte, tienes que tener a Jesús en tu vida. Así es. Aleluya. Muchos pueden faltar, pero menos que te falte Jesús. Y no tienes que caminar con una Biblia debajo del brazo, ni tampoco con una corbata, para que te digan que eres evangélico. Por favor, eso es una fachada, eso no sirve. Lo que sirve es lo que lleva dentro de su corazón. Es lo más importante. Yo me acuerdo en aquellos años cuando yo provoqué a la mujer que me predicó el evangelio. Y yo dije, bueno, yo voy a confrontarle a esta mujer, esta es evangélica, y dije, yo soy católico. Un católico que nunca había pisado una iglesia. Por tradición. Que ni sabía que era eso. Y recuerdo que coloqué un crucifijo acá diciendo, yo sé que a los evangélicos no les gusta esto. No. Totalmente equivocado y errado. Me presento a ese lugar y ella me dice, ¿qué es esto, Pablito? Y le digo, con la intención de pelearla a ella, sí. ¿Ya? Como para decirle, si esto no es Jesucristo, ¿qué es lo que es? Le iba a decir, ¿vio? Cuando la gente quiere refustar y enojarse, si esto no es Jesucristo, ¿qué es? Y cuando me dice, Pablito, ¿qué es eso que tiene colgado? Y le dije con tanta arrogancia, es Jesucristo.
Y ella me dice, qué lástima. ¿Por qué? Qué lástima que lo lleva por fuera y no lo lleva por dentro. No, eso es terrible. Y me mató. Lo llevaba. ¿Cuánta gente lleva a Jesús por fuera? Pero no dentro pero nunca dentro de su corazón. Qué tremendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Es como el Padre nuestro, nuestros padres, ¿verdad? Que quizás partieron de esta tierra, se fueron los viejos, o quizás viven lejos, pero siempre están acá adentro. En el corazón. Siempre están acá adentro. No importa dónde estén, siempre están dentro de nosotros. Sí, lo importante es que Jesús esté dentro suyo, dentro mío. Ahí tiene que estar. Ese lugar que usted tiene que darle. Tire toda soberbia, tire todo argumento humano que no nos sirve. Cuando viene el momento de la tormenta, vamos a tener que reconocer. Sigue Jesús ahí diciendo, muy bien, ¿verdad? Y dice, y él estaba en la popa, él estaba en la popa y durmiendo, ¿verdad? Durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ahí comenzó, maestro, no tienes cuidado que perecemos, ¿no? Qué terrible situación, qué tremendo. Jesús estaba durmiendo, estaba cansado, ¿verdad? Dice que es un lugar de cabezales adelante, ¿verdad? Y no tiene... Creo que tiene algo como para apoyar, tremenda la situación donde dormía. Jesús dormía tranquilamente en medio de esa gran tempestad. ¡Qué terrible! ¿Usted puede dormir con gritos? No, imposible. Porque gritaban ellos. Ellos gritaban. ¿Usted puede dormir con las olas de agua que lo mojan? Truenos, tormentas. Vientos, ruidos. No. Y Jesús pero Jesús dormía. Y usted dirá, pero era Jesús. Sí, era Jesús, pero había descansado en la palabra profética. Qué tremendo. Porque no era la voluntad de él cruzar para el otro lado, la voluntad era del Padre que cruzara. Qué maravilla. Y él había dicho, crucemos para el otro lado, descansó, durmió en la palabra. Cuando dice, vamos a cruzar y crucemos, vamos a dormir. Pase lo que te pase en la vida, comience a descansar en la palabra de Dios. Gloria a Dios, sí. ¿No tiene Biblia? Haga la mejor inversión de su vida. No deje que nadie lo engañe. Lea la Biblia y la Biblia le va a enseñar los pasos justos de la vida. Los hombres a veces se esconden los mejores misterios de la vida. Exacto. Y Jesús descansa en la palabra que él había soltado. Si él dijo, pasemos para el otro lado, no dijo por si acaso. Por las dudas. Por las dudas. Si él dijo, pasemos, es que iban a llegar. Si él te dice que vamos a pasar por el otro lado, es que amado, vamos a pasar. Vas a pasar, decirle al que tenía al lado tuyo, vas a pasar, confía en la palabra de Dios, vas a pasar. No sé cuál es la tormenta que esté pasando, si con tus hijos, si con tu marido, si es con la economía, si es con la finanza, si es con la salud, por favor. Si es con la pandemia. Por favor. Descanse en la palabra de Dios. Qué maravilloso, precioso. Y los discípulos estaban ahí. Imagínate viéndolo a Jesús durmiendo y dice, ¿y este qué? ¿De dónde es? Es tremendo, sí. Que no tiene cuidado con todo el ruido, los griteríos y no se despierta. No, tremendo, ¿no? ¿Qué reacción? Ahí vemos la reacción, ¿no? No sé cómo reaccionar, ¿no es cierto? ¿Cómo reacciono frente a la tormenta? Yo quiero motivarte en esta hora que si Cristo está en tu barca, Dios tiene el control de todas las cosas. Él había dicho, como repetía, Él dijo que iban a pasar para el otro lado. Yo quiero decirte en esta noche que cualquier aflicción, que cualquier situación cotidiana que estés viviendo, yo quiero decirte en esta noche, vas a llegar, vas a salir, vas a pasar para el otro lado. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que él decía esto tan grande, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Con desesperación, ¿no? ¿Cómo reaccionaron? Con miedo. Y cómo en este tiempo la gente está aterrada, la gente, la sociedad, el mundo entero tiene miedo, porque esto es algo que se levantó en todo el mundo entero. No es en un lugar, en una nación, sino que en todo el mundo. Por lo tanto, ¿cuál es la reacción que tenemos que tener cada uno de nosotros? Y esta es la palabra. No tenemos que tener temor.
No tenemos que tener miedo y esto se logra, ¿verdad? Como vemos nosotros la reacción de los discípulos, el Señor puso a prueba su fe. ¿Qué es lo que está haciendo en este tiempo? El Señor pone a prueba nuestra fe, lo que Él nos enseñó, hoy quiere que lo llevemos a la práctica. ¿Y cómo lo hace? En el ámbito de la vida cotidiana. Por eso los discípulos, ¿cómo eran ellos? 4 de ellos sabían lo que era el mar. 4 de ellos sabían lo que era pescar. No era, ¿no es cierto?, la primera vez que estaban en el mar. Ellos crecieron, ¿verdad?, en la pesca, crecieron en el mar. Por lo tanto, Dios, ¿dónde te va a probar? En el ámbito cotidiano. ¿Dónde Dios te va a probar? Ahí en la enfermedad. ¿Dónde Dios te va a probar? Ahí cuando tenés crisis en la familia. Ahí lo que vos estás viviendo cotidianamente. Ahí cuando vos ves que la economía pareciera que se va en crisis. Esos son los vientos, los vientos contrarios, sí. Los vientos que te quieren tapar. Exacto, en lo cotidiano. Que te quieren hundir el barco. Tremendo en este tiempo, sí. La mala noticia. Vos prendés el televisor o cualquier medio de noticia y te invaden con tanta, y la economía. La economía va en crisis, la economía gente, va mal. Dice. Por favor, amados, viva un día a la vez. Disfrute. Tiene su familia, disfrute. Tiene los hijos, tiene su esposa, su esposo, disfrute. Viva un día a la vez. ¿Quién sabe si usted va a llegar al medio de la crisis? Sea feliz con Cristo. Y Él nos va a llevar en este pasaje a desarrollar la fe. Yo quisiera meter esta palabra dentro del suyo, por favor. Por favor. Mire, deje de andar pensando en todas estas cosas. Hay gente que en este día partieron, pastor. Tremendo, pasaron a la eternidad. Hombres de fe. Tremendo. Que pasaron a la eternidad. Así que olvídese usted, viva la vida que hoy Dios le dio. Coma, disfrute, salir no va a poder salir, no, pero lo más hermoso es estar con la familia. En casa, ¿verdad? Sí. Ahora, esta consecuencia terrible, tremenda, que le vino a los discípulos, ¿no? Porque fue tremendo para ellos. Sí, sí. Fue una cosa... Una aflicción tremenda, ¿no? Claro, no estaban acostumbrados a pasar una cosa semejante. Una gran tormenta, una gran tempestad. Bueno. Y vemos, ¿no es cierto?, dónde Dios va a demostrarnos nosotros, o las tribulaciones, las aflicciones nos muestra la incapacidad, ¿verdad? Las situaciones, aún en aquello que pensamos que vamos a dominar bien. Los discípulos decían, no, esto nosotros sabemos cómo manejarlo. Comenzaron a sacar el agua para no anegarse, para no hundirse, ¿no? Realmente en esta hora yo creo que el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad y quiere mostrarnos que no es con tu habilidad, no es con mi habilidad, es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. Esto es tremendo. A veces nosotros creemos dominar situaciones, o a veces dominamos. Creemos que podemos dominar la situación que ¿cuántas veces nos pasó? ¿No? A esto yo lo voy a manejar, decimos, y de pronto vemos que se nos escapó de la mano. De pronto vemos que a veces decimos, no sé qué hacer en esta situación. No sé, es tanta la impotencia que a veces estamos viviendo, ya sea en la economía, ya sea, como dijimos, en lo familiar, ya sea en las aflicciones momentáneas, pero vemos que Dios es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a depender de Él. Claro. Aprendamos ahora, esto. Para no extendernos más, ahora usted dirá, ¿y cómo hacemos? Porque la pregunta está ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto cambie? Para que tome otro curso. Otro curso, sí. Porque vamos en el barco. Hay que cambiarla. No hay que quedarse sentado, que las cosas vengan por sí solas. Debe haber una acción, ¿no? El que tenga, por ejemplo, el que le falta el trabajo, salga a buscar trabajo, ¿no? Debe haber en este tiempo, bueno,
Pero Dios es el proveedor de todas las cosas. Si Él dice alimenta a las aves, ¿cuánto más va a alimentar a sus hijos? Exacto, dice, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Fueron a llamar al maestro, ¿verdad? Hay que llamar al maestro. Dígale al que tiene al lado, llama al maestro. Gloria. ¿Por qué maestro? Porque Él te va a enseñar. ¿Qué hace un maestro? Es enseñar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que nos enseñe, necesitamos aprender. Dios dice que el pueblo, su pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. La gente perece porque le falta el conocimiento, pastor. No sabe qué hacer. Y Jesús en este pasaje nos enseña cómo hacerlo. Exacto. Número uno, hay que invitarlo a que suba. Al maestro, primero. Hay que invitarlo al maestro que suba. Exacto. Segundo, hay que llamarlo. En medio de la tormenta. Hay que llamarlo, dice, llamada a Jehová mientras está cercano. Dice, no, mientras esté cercano, dice. Ya. Va a haber un momento que parece que Dios como si se alejara. Buscarle ¿no? No somos nosotros los que nos alejamos. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Exacto. Y buscarle, o sea, mientras esté cercano. Entonces, esto es, ¿qué hicieron los discípulos? Ya no daban más. Ya no, desesperado. Cansados, los brazos, agotados, la cosa iba mal. Por eso le dijeron, no tienes cuidado. Y la cosa iba mal y la cosa va a seguir mal. Qué situación, ¿no? Empezaron a reprocharle. Claro, y usted está diciendo cosas feas. No, estoy diciendo que hay una salida para usted. Gloria a Dios, sí. Tírese ese orgullo. Tire el orgullo. Yo le llamo un orgullo falso. Exacto. ¿Qué voy a pedir? Hay que pedir ayuda. A la gente que está mirando, pida ayuda a sus pastores, a su líder. Él va a tener una palabra para usted. Dios lo ha puesto para que enseñe. Dios. Tiremos el orgullo. Hay gente que sabe más que nosotros y tenemos que reconocerlo. No lo sabemos todo, Pedro. Y los que estaban ahí eran gente de mar, acostumbrado a pescar. Toda su vida desarrollaron su trabajo en el mar. ¿Qué crees? ¿Que no han pasado tormenta? Pasaron muchas tormentas, pero como esta, no, señor. No. Entonces hay tormenta en la vida que usted no va a saber qué hacer. Y en esta noche nosotros estamos diciéndole a través de la palabra, llame al maestro. Qué maravilla. Llame al maestro. Y ellos dijeron, maestro, le dijo, ¿cómo le dice? Maestro, no tienes cuidado que perecemos. No. Qué desesperación, ¿no? Tremendo. Ellos estaban, como quien dice, estamos a punto de morir, ¿no? Y acá se nos terminó todo, aquí se nos terminó el viaje, ¿verdad? Aquí se nos terminaron las esperanzas, pero yo quiero decirles en esta noche que si tenemos al maestro, si lo llamamos en esta hora, no sé cuál es tu necesidad o tu aflicción, si en este momento llamas al maestro, ¿verdad? Yo creo que el Señor tiene una palabra para tu vida y tiene la salida, porque lo vemos que dice, levantándose, el Señor siempre Aleluya. Se levantará para tu vida. ¿Ah? Por más, ¿no es cierto? Él verdaderamente hoy está a las 24 horas del día, como está la farmacia, ¿verdad? Las 24 horas del día a disposición para tu vida. Esto es grande, claro. Esto es poderoso. ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se levanta aquel que él tiene el poder? Porque no lo llamas. Llamaste, sí, hay que llamarlo. No sé si usted está disfrutando en esta noche. No sé si usted le está bendiciendo la palabra. No sé dónde está, o se fue con el pensamiento, o anda sapeando por otros vivos por ahí. Vamos. Dice, él se va a levantar si lo llama. Y si él se levanta, algo va a pasar. Usted necesita que Jesús se levante en su casa. Usted necesita que Jesús se levante en su empresa. Usted necesita que Jesús se levante en su emprendimiento. Usted necesita que se levante en su casa para la salud, para la economía. Necesitamos que Jesús se levante. No, usted tiene que hablar esta palabra. Gloria a Dios. Usted no puede perderse esta palabra. No todos los días va a tener una palabra. Por favor, como esta.
porque está bajo la unción, bajo la autoridad de Dios. Por eso es que esta noche usted tiene que llamar, que se levante, algo va a suceder. Sí. Y usted dirá, pastor, en mi casa no, está todo bien, pero dentro mío, llámelo para que se levante dentro suyo. Y esa terrible turbulencia que hay adentro, ese viento huracanado, que parece que lo va a destruir. Tremendo, con la angustia, con la tristeza, con el dolor, con la soledad. Por favor, llame al maestro, se levanta dentro suyo. Y mire lo que va a suceder. Qué cosa gloriosa. Vemos que se dice, y dijo al mar, se levantó el Señor, ¿verdad? Levantándose, reprendió el viento, primero. Reprendió al viento que se había levantado y dijo al mar, calla, enmudece, ¿no? Lo que hasta ese momento, ¿verdad? Parecía que les iba a quitar la vida. A partir que el Señor se levanta, reprende al viento y le dice al mar, calla. ¡Qué extraordinario! ¡Qué gloria de Dios! ¡Qué poder de nuestro Dios! El único que tiene el poder. ¡Qué gloria! Único. No hay nadie. Esto es lo grande. Yo creo en esta mañana, en esta noche, que el Señor va a hacer esta obra en tu casa, en tu vida, en tu familia, porque mira lo que sucedió. Y dice que el momento que le dice, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Alabado sea Cristo. Tranquilo. Grande bonanza se hace para tu vida, para tu casa, ¿Quién para tu tiene la palabra familia? de autoridad para eso? Solamente no hay otro. No hay otro, gloria. No es el presidente, no es el gobernador de tu ciudad, ni el intendente, ni el puntero político. Por favor, saque los ojos de ahí, por favor. Saque los ojos. Qué bueno eso, ¿no? Gloria a Dios. Y Jesús le habla al viento. Qué maravilla. Jesús le habla al problema. ¿Y quién puede sujetarse? Jesús, lleno de la humanidad, de pronto Dios en él. Exacto. Dios en él. Se levanta el dueño y el universo, que tiene dominio y autoridad sobre toda la naturaleza, pastor. Qué maravilla, precioso. Él tiene todo el poder sobre toda la naturaleza. Sobre el mundo entero. Gloria Jesús de Nazaret, por favor. Ese es el Cristo que estamos predicando. ¿Vas a desaprovechar la palabra en esta noche? ¿La vas a hacer tuya? ¿La vas a meter dentro de tus venas para que corra como la sangre corre y que llegue hasta el corazón y el corazón empiece a irrigar todo tu cuerpo? Gloria. Meta la palabra, mi amigo. Tome la palabra. No pierda tiempo. No se haga el guerrero valiente por ahí, porque las tormentas le van a venir. Dependemos de Jesús. No hay ningún hombre. Por ahí algunos dicen, no, llamé al pastor y el pastor oró y se me solucionó el problema. No. Clamó a Dios y usted puede clamar. El único que tiene poder para solucionar no es tu pastor, no es tu líder. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que por ahí dice, no, a mí me dice, pero ¿qué ángel? ¿Qué ángel? Por favor. Soy un ser humano como todos ustedes y necesito a Cristo y lo pongo siempre en primer lugar. Por eso descanso. Aleluya. Por eso descanso. Se para Jesús y le dice al viento, tranquilo, bebé. Gloria. Y mire, para obedecerle el viento. No, extraordinario. Yo creo, esto que es el poder de Dios en acción, ¿verdad? Este es el poder de Dios en acción, que es el que va a operar en tu casa, el que va a operar en tu vida. Por eso en esta noche creo que el Señor está desafiando nuestra fe. Está desafiando nuestro corazón, porque dice que se hace gran bonanza. Yo creo que al terminar esta palabra, tu casa se llena de bonanza, tu vida, tu interior, lo que te estaba atormentando, lo que te estaba sacando la paz, lo que te estaba quitando el sueño. Hay gente que no duerme en la noche, hay gente que no puede conciliar el sueño, pero a partir de esta noche yo te digo, se hace bonanza en tu vida, se hace bonanza dentro tuyo. ¿Verdad que a veces las tormentas pareciera que no vas a salir con vida, que no vas a salir adelante? Pero yo creo que por más grande que sea tu tormenta, en esta noche Dios va a hacer bonanza dentro tuyo. Pastora, que Cristo está ahí lleno de humanidad y de pronto el Padre en él. Sí.
Yo hago lo que el Padre me dice. Él. Nosotros aquí. ¿Quién es nosotros? Cristo en mí. Sí. Cristo en usted. Exacto. Y si Él está en usted y está en mí, Gloria. Él tiene la palabra para detener. Sí. Tenemos la palabra de autoridad. Hay cristianos, personas que conocen por ahí, que no tienen autoridad ni siquiera para mandar al perro afuera. Tremendo. Ni el perro le hace caso. Camina para allá. No se mueve. Ni el perro no tiene una autoridad ni siquiera para echar fuera al perro. Por favor. Por lo menos empecemos a practicar. Si tenemos la unción y la autoridad, empecemos a practicar a echar al perro afuera o correr lo que se siente. Por favor, ¿verdad? Entonces, qué importante. Carecemos a veces de autoridad porque Él no está en la barca nuestra, pastora. Qué terrible, Dios. Nos dejamos allá, no lo tomamos. Los discípulos lo agarraron, venga para acá. Venga, suba hacia arriba. Sí. Todavía no habían conocido su magnitud. Tremendo. Con su poder, ¿no? Hasta ese momento habían visto sanar los enfermos. Gloria a Dios. Pero en este momento estaba viendo quién era su maestro. ¿Ah? ¿Quién era su maestro? Cómo el poder de Dios actuaba a través de su vida. Y dice que se hace bonanza. Y ahí viene la tremenda pregunta de Cristo para los discípulos. Y dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? No sé cómo estás en esta noche. No sé cómo está tu estado anímico, no sé cómo está tu nivel de fe, pero el Señor le dijo a los discípulos, a los que caminaban con Él, a los que le estaba enseñando, y nosotros también nos está enseñando el ¿Cómo Maestro. Le dice? ¿Por qué estás amedrentado? Amedrentado, ¿sabe el derivado de todo eso? No. También significa esto. ¿Por qué estás achatado? Eso significa... ¿Por qué estás achatadito así? Con miedo. Intimidado. Tremendo. Apocado significa esta palabra. Sí, todo eso significa. ¿Por qué estás apocado? ¿Por qué está agachado, achatado? Usted haga así, despacito. Empieza a levantarse. Levante, ¿eh? Hasta ahora estaba achatado. Qué tremendo. Hasta ahora estaba intimidado. Exacto. Gloria. Hasta ahora estaba inhibido. Exacto. ¿No? Hasta ahora estaba ignorado. Hasta ahora estaba aterrorizado. Hasta ahora estaba con miedo. Con miedo. Hasta ahora, diga, hasta ahora. Hasta ahora, Gloria. Sí, hasta este momento. Pero viene una pregunta más. Dice, ¿por qué estás amedrentado? ¿No? Esta es la pregunta del maestro en esta noche. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo es eso? Todo lo que veníamos aprendiendo. Este es el momento. Esta es la instancia que Dios nos dice. ¿Cómo no tenés fe? Esta noche Dios nos quiere sacar lo mejor de nuestra vida. Amén, sí. En esta noche vemos que el Señor ha creado toda esa pregunta. Es como quien dice, el Señor le puso el dedo en la llaga. ¿Ah? Qué tremendo. Justo ahí, ¿ves? Qué tremendo. ¿Alguna vez le metieron el dedo en la llaga? Claro. Ahí en el dolor. Terrible. Qué tremendo. Entonces ahí cuando el Señor nos dice, ¿qué pasó? ¿Estás amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? En esta noche el Señor quiere desafiar y confrontar nuestra fe. El Señor quiere cambiar nuestra actitud. Él quiere que nosotros, como dijimos al principio, traigamos al Maestro, lo llamemos al Maestro, ¿verdad? Y que podamos nosotros pedirle la ayuda en esta situación. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu salud, Dios quiere que sepas que Él está contigo, lo más glorioso. Claramente, fíjese esto, pastora, porque vamos a ir redondeando ya. Sí. Nos queda la mitad porque teníamos que hablar la otra tormenta, ¿no? Pero nosotros, se nos fue el tiempo, no sé, yo creo que llevamos ya unos cuantos minutos, no sé si Belén, cuántos minutos sí. Llevamos. Ya llevamos una tremendo, hora. Tremendo. Desde que arrancamos, ¿no? Pero de palabra llevamos media hora más o menos. Sí. Bien. Un poquito más. Miren esto, pastora, que era muy importante. Él le dice que por qué tenían miedo a una palabra. Sí. ¿No? Y le reprocha la falta de fe.
¿Sabe por qué? El miedo es lo mismo que la incredulidad. Tremendo. El miedo es lo mismo que la incredulidad. Usted tiene miedo, si tiene miedo, tiene incredulidad. En esta noche, por eso es que Jesús nos reprende. ¿Por qué estás amedrentado? Iguala el miedo con la falta de fe. ¿Ah? Lo iguala. Es lo mismo por que eso, no tener fe. Exacto, es con la incredulidad. Entonces, lo peor para Dios, ¿no? La palabra. Lo peor para Dios es que no le crea. ¿Cómo nos llenamos la boca de Dios? Con todo amor, no se me enoje, por favor, cariño. Lo amo con todo mi corazón. ¿Cómo predicamos? Somos los leones predicando. Terribles predicadores. Pero cuando viene la tormenta estás lleno de miedo. Vamos a decir, que cuando escriben los médicos, que es como, se me olvidó, que te dice que un diagnóstico. Un diagnóstico, sí. Médico. Médico, sí. Que se te llena. Miedo es lo mismo que la incredulidad. Qué tremendo. Y la Biblia dice que el que crea a Dios, ¿no? El que se acerque a Dios, crea que le hay. Debe creer que le hay. Gloria a Dios. Jesús, lo más mal que le puso a él fue que esta gente le había enseñado acá atrás, antes de subir, luego suben al barco y empiezan a desarrollar, ¿no? Su travesía, su examen de vida, porque vamos a pasar por el examen de la vida. Vamos a pasar por momentos. La Biblia dice que vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Terrible. ¿Verdad? Sombras de muerte. Lo dijo David. Vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar. Pero lo más importante es que Él va a estar. Y dice la Biblia, vamos a pasar. Al otro lado. Vamos. Cuando dice vamos a pasar por valles de sombra, de muerte, dice ahí la palabra, dice vamos a pasar. No dice que te va a quedar. No, eso es lo más grande. ¿Escuchó esto? Que andes en valle no de sombra, le dijo que nos vamos a quedar. Vamos a pasar. Vamos a pasar por valles de la sombra de muerte. Vamos a pasar, Jesús, y el Padre lo dijo anteriormente. Entonces, cuando Él le dice vas a pasar, es porque vas a pasar. Claramente que nos olvidamos lo que Dios ha dicho. Y empieza el hombre, en vez de acumular la fe, empieza a acumular miedo. Miedo a esto, miedo a lo otro, miedo. Es terrible todas estas cosas. ¿No? Tremendo. Recuerdo un testimonio de no hace muchos años atrás de un hombre que tenía un campo de plantación de tomate, ¿no? Y él en la noche sabía que iba a descender una helada terrible, iba a quemar toda la plantación. Y ya los frutos estaban, vamos a decir, los frutos ya estaban listos para la cosecha. Y este hombre oró a Dios y le dijo a Dios, guarda mis tomates. Señor, yo te prometo que voy a darte las primicias de estos tomates. Creo que eran como algo de 2 o 3 hectáreas de tomate que él tenía. Descendió y él comenzó a caminar hacia la chacra y empezaba a ver las chacras de los vecinos todas quemadas por el hielo y los frutos todos quemados. Cuando llegó la sorpresa que cuando llegó a la hectárea de él, estaban los tomates, lo más verde y lo más lindo. Estaba intacto. Fue el hombre más bendecido de aquella zona. Qué tremendo. Porque le creyó a Dios. Qué maravilla. No importa, Él es el dueño de la naturaleza. Sí. Si Él detuvo al viento, te va a detener las piedras, te va a detener la helada, lo tuyo en Dios debe permanecer si le creemos. Aquí. Y esto no es por asistir mucho a la iglesia, mi amado. Hay gente que vive dentro de la iglesia y nunca experimentó. Entonces es importante que podamos desarrollar la fe. La fe es algo que tenemos que desarrollarlo. Y Jesús le dice a ellos, ¿cómo no tenés fe? No tenés fe. ¿Y qué le pasó a ellos? Qué tremendo es esto. Vemos que dice, no tenéis fe, no, qué cosa tremenda.
Y dice, entonces temieron con gran temor después de ver la obra del Señor. Aquí fe significa confianza en el poder de Dios. No tenés confianza. ¿Por qué tenés miedo? Yo les motivo en esta noche a ver cuál es tu reacción frente a la tormenta, cuál es mi reacción. Yo quiero decirte en esta hora que esto es lo que Jesús quiere hacer. Aquí fe, ¿verdad? Significa confiar en el poder del Señor para enfrentar cualquier crisis que se levante. Cualquier tormenta que se levante, es la fe, es la confianza en el Señor la que nosotros tenemos que practicar y que hemos vivido y que seguiremos practicando. ¿Para qué? Para poder salir de cualquier crisis. Eso es lo único que Jesús dijo que necesitaban los discípulos, la fe para pasar para el otro lado, porque ya estaba decretado, ya estaba profetizado que iban a pasar. Y yo quiero decirte, cualquier situación, cualquier crisis que estés viviendo en este tiempo, Dios te dice, lo vas a pasar, vas a salir, vas a caminar, vas a llegar. Solamente lo que el Señor quiere en esta noche, que nosotros podamos poner la confianza en nuestro Dios. No es tu fuerza, no es mi fuerza, no es tu habilidad, tampoco es mi habilidad, es el poder de Dios. Y se maravillaron los discípulos, claro, se maravillaron. Porque Él tiene el poder sobre la naturaleza. Él es el único. Yo me acuerdo muchos años, pastora, me da risa porque cada vez que me acuerdo de esto, ¿no? Vivíamos ahí en un lugar un terreno que era un desagüe, era un parte del gobierno, sí, ¿no? Y yo recuerdo tierras fiscales. Yo recuerdo esos días, pastora, que se puso el cielo muy oscuro y empezó a caer piedra. Mi papá sacó un paquete de sal, hizo una cruz de sal, sacó un hacha. Se solía hacer eso. ¿No? Sacó un hacha y la clavó al medio porque a él le habían enseñado que la tormenta de esa forma iba a desaparecer. Tenía también, me acuerdo, dos santitos, dos estatuillas, ¿no? Uno de San Nicolás y el otro de San Ramón, porque mi papá era muy devoto de eso. Lo sacó para que la tormenta se calmara. Entonces lo puso ahí adelante, cayó una cantidad de piedra. Nunca me olvido eso, ¿no? Horrible. Que mi papá salió a buscar luego sus estatuillas, ¿no? Y no las podía encontrar. Sí, y era pequeño, recuerdo. Tendría, qué sé yo, unos 9 años. Yo dije, ¿cómo no detuvieron la tormenta? Qué tremendo. Y lo vi a mi papá que quería contar los pedacitos de yeso y llevarlo. Y ahí yo recuerdo que nunca más y no era creyente, solamente eso. No conocías la palabra. Claramente. Pero ahora, cuando voy a la Biblia y me encuentro que el único que tiene poder sobre la naturaleza es el mismo creador de todo. Solo Jesús tiene el poder para dominar la naturaleza. Mire el cielo, tormenta que vea, dígale, Dios, tú eres el único que puede dividir la tormenta. ¿Verdad? Tremendo. Recuerdo que pasaron los años y estuve predicando en una campaña, me recuerdo una tormenta que se puso oscuro el cielo. Y le dije, Señor, levante la mano, permíteme que termine la campaña, que predique la palabra. Y luego que termine de predicar la palabra, era en Junín Mendoza, era eso. Sí. Termine la palabra, bueno, después haga lo que usted quiera. Termino de predicar, fueron 40 o una hora, más o menos. Termino de predicar la palabra, oro por los enfermos, desciendo de la plataforma y empieza a llover y a llover. Y tuvieron que apurarse los del sonido. Cuando guardaron todos, comenzó a llover de una forma impresionante. Y ahí siempre fui uno que cree que Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. Venga lo que venga, cualquier malaria, cualquier cosa que venga en este tiempo, usted tiene que creer que Jesús, y no le hablo de religión, por favor. ¿Qué dicen los muchachos? Y vamos terminando. Y ahí dice que temieron, pero si antes estaban con miedo, ahora dice, entonces temieron con gran temor al ver cómo Jesús habló al viento, le dijo al mar, calla,
¿verdad? Y se hizo gran bonanza. Ahí tuvieron más miedo que antes, ¿verdad? Ahí fue terrible el temor que tuvieron, dice, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿No? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ah, tremendo el Señor. Qué glorioso. Habían andado con Jesús, habían recibido la enseñanza, habían oído, pero no lo habían conocido. Tremendo. Que llegó el momento. Lo más tremendo es que nosotros hayamos oído, ¿no? Y nunca lo hayamos conocido. Por favor, el día que a mí me predicaron el Evangelio, está bien, yo le creo a esta mujer, pero yo mismo tengo que asesorarme quién es Dios. Tenés que tomarte el tiempo, el trabajo, vos mismo. No permitas que nadie te lave la cabeza ni te endulce los oídos. Lee la Biblia. Estamos predicando la palabra de Dios. Nada decimos que no esté escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para no equivocarte, para no errarte. Vos agarrás la palabra, vos mismo tenés que saber. Los discípulos habían oído, habían visto un montón de... pero nunca lo habían conocido a Dios, el que tiene autoridad sobre la naturaleza. Maravilla, precioso. Hay que conocerlo. Pero mi amado, usted dirá, con todos estos virus, esta pandemia, y después la economía, lo más tremendo se va a venir. Deje de romperse la cabeza, mi amigo, por favor. Dios puede hacer así. Chasquido de dedo y te cambia todas las cosas. No tenga miedo. Si usted tiene miedo, es incrédulo. La Biblia dice que el justo por la fe va a vivir y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a la riqueza en gloria. Dios va a suplir todo, tranquilo. No se desespere, confíe, crea en Dios. Y los muchachos cuando lo miraron, claro que... Claro, ¿quién es este? Imagínate ese viento grandísimo que le echaba las olas dentro de la barca. Se levanta Jesús, levanta la manito y le dice, viento, silencio, tranquilo, Y yo me imagino el viento diciendo, nos habló el Creador, hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo. Imagínate las olas, las ondas del mar, embravecido, ¿no? Tremendo. Y al mar le dice, tranquilo, mar. Dice, tranquilo, sosiéguese. Aquí la cosa, tenemos que pasar por el otro lado. Yo me imagino el mar medio rezongando. Bueno, qué sé yo, bueno, tranquilicémonos, y ya la agüita empezó y se tranquilizó. Qué linda la paz, ¿no? Qué hermosa la paz. Qué lindo la paz. Después de la tormenta. Viene la paz. ¿Sabes qué? Agarra esta palabra, es lo que te va a pasar a vos. Así es, gloria. Viene la paz. Qué maravilla. Viene la bonanza. Sí. Ya se terminó esta tormenta. Lo creo, Dios. No dudes, no tengas miedo. Tranquilo. Ya dio la orden. Ya le dijo a todo lo que se levantó contra tu vida, por favor. Ya Dios le dio la orden. Y les reprochó esto. No vuelvan a hacer estas cosas, muchachos. No tengan miedo, no sean falta de fe. Confiemos. Y empezamos a confiar y a confiar. Y tranquilo. Qué lindo cuando está todo tranquilo, ¿no? Creo que es lo más maravilloso que podemos vivir, la paz, yo la recuerdo tranquilidad. Cuando fuimos a Puerto Madryn, que hicimos ese paseo con la lancha para adentro, las aguas, todo tranquilo, esa gran cantidad de agua, qué lindo, y uno no deja de pensar esas cosas que habían pasado en ese tiempo. Tenemos una segunda parte. Sí, para la próxima. La próxima, porque teníamos que tocar la otra parte de la tormenta, pero Dios. Se nos fue el tiempo. No pensamos que se iba a ir el tiempo tan rápido. Con esta palabra. ¿Cuál es la importancia de la elección? ¿Cuál es la importancia de la elección? El Señor no te promete, ¿verdad? Continuos tiempos de bonanza. Nosotros tenemos que saber que no es que el Señor nos está prometiendo que tendremos una vida de bonanza, ¿sí? Sino dos cosas que Dios así nos está prometiendo, para que nosotros estemos seguros que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Así es. Esa es la diferencia. No te promete que no vas a pasar tormenta, solamente es la lección que quiere dejarnos el Señor. Y otra de las cosas es que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Nada. Eso es bueno recalcarlo. Qué bueno. Vamos para el otro lado, chicos. Vamos. Nadie te va a impedir que pase para el otro lado. Nadie.
Nadie te va a impedir que vos pases a la felicidad completa. Gloria. Nadie te va a impedir que seas bendecido, seas prosperado. Nadie te va a impedir que abundes en salud. Aleluya. Nadie te va a impedir, van a haber tormentas, pero usted va a terminar en el lugar que Dios dijo que iba a terminar. Esas son ¿dónde? Las dos cosas seguras. Al otro lado. Esas son las dos cosas seguras. Al otro lado. Nos queda la mitad del mensaje. Gloria a Dios. Pero lo vamos a dejar aquí porque si no, usted no se va a conectar. Qué bueno que si alguien, ¿verdad? Nunca lo decimos, que si alguien quiere aceptar a Cristo, claro, recibirlo en el corazón. A los que nos están mirando, ¿no? Si alguno de ustedes diga, yo nunca hice esto. Esta oración de fe. ¿Cómo se hace? Hágalo usted que evangelista. ¿No? Y alguna pregunta, pero tengo que ir a la iglesia. Por favor, ¿no? Alguien me dijo una vez, no voy a la iglesia porque es una pérdida de tiempo. Y le dije, tenés razón. Cuando vayas, no vayas a la iglesia, anda a Cristo. Vaya a Jesús, mi amigo. Haga su decisión ahí, solo. O en la nochecita, cuando usted se va a acostar y usted dice, yo no lo invité nunca a Jesús. Qué maravilla. A que se suba a mi corazón, que entre en mi corazón. Nunca lo invité. Este es el momento. Si es un hombre humilde y reconoce que él tiene toda la autoridad, es más, él es el autor de la vida, es el consumador, en él se encuentra todo. Sí. Usted tiene que decir lo que digo yo en este momento. Diga, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy yo soy tu hijo. Así sencillo. Sí, así de sencillo. Diga conmigo, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me lava y me limpia de todo pecado. Diga conmigo, de todo pecado. ¿Escuchó esto? De todo pecado. Que te digan lo que quieran los demás. Y dice que Él agarra nuestros pecados y los sepulta a lo profundo del mar, donde nadie hace memoria de ellos. Ni Jesucristo se vuelve a acordar de tu pecado, ni lo que hiciste. Haga esta oración. No se vaya sin dormir, sin hacer esta oración. Amén. Sí, y algunos dirán, pastor, pero llevo años. Quizás llevas años y Jesús todavía no está en tu barca. Hemos sido indiferentes. Hemos viajado por este mundo sin Cristo. Con amor te lo digo. Y con mucho respeto, porque usted se merece respeto, mi amado. Pero le digo esto, usted vino a la iglesia, asistió a la iglesia, pero nunca Jesús estuvo en su corazón. Si permaneció en su vida el miedo, el temor a todo esto, usted es un incrédulo con todo el amor. Comience a creer en Cristo. Gloria a Dios. Y comenzará a ver lo que Jesús dijo que iba a ser. Bonanza. Sí, Señor. Experimente esto. No siga viviendo en una vida llena de capricho, resentimiento, enojo, envidia, celo. Saque eso de su corazón, que eso es la otra parte que queríamos tocar luego. Pero ya va a haber el momento, quizás el domingo, porque ¿qué podemos hacer para estas cosas? Hay muchas cosas que podemos hacer. Te bendigo. La bendición de Dios repose sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia y sobre tu economía y tus finanzas. Seas sorprendido de parte de Dios. Amén. Gracias, Señor.